Que Dios les bendiga a todos. Es para mí un gozo poder compartir con ustedes nuevamente este tiempo en la palabra. Dedicamos las noches de jueves para estudio bíblico, para enseñanzas bíblicas. Y quiero hoy continuar compartiendo con ustedes en relación al Evangelio de Juan. La ocasión anterior compartí sobre el capítulo 1 del Evangelio de Juan en la primera parte. Y hoy vamos a continuar avanzando con los versos a partir del 19 en adelante. Y quiero iniciar con una lectura del texto. Dice Juan 1:19, testimonio de Juan el Bautista, lo titula la Reina Valera 60. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y entonces quiero compartir sobre el testimonio de Juan el Bautista, porque podemos aprender muchas cosas de este personaje bíblico, de Juan el Bautista. ¿Cuál fue su testimonio de vida? Incluso encontramos en la misma palabra de Dios a Cristo Jesús refiriéndose a Juan y diciendo que de los hijos de los hombres no había otro más grande que Juan. Qué interesante que Jesús tuviera ese concepto de Juan el Bautista, ¿verdad? Y es que en él había algo muy importante. En él había un testimonio de integridad del cual nosotros podemos aprender. Y lo primero que quiero que observemos es el testimonio de humildad de Juan. Juan Bautista da testimonio de humildad. Lo mismo que nosotros tenemos que hacer en el presente. Cada hijo de Dios, donde quiera que esté, tiene que dar testimonio de humildad. Y dice el verso 19, este es el testimonio de Juan, ¿verdad? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Vea la pregunta que le hacen estos hombres. Estoy leyendo el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 19 en adelante, para aquellos que están siguiendo la lectura. Entonces, estos judíos enviaron, dice, sacerdotes, levitas, a hacerle la pregunta a Juan Bautista, diciéndole: ¿tú quién eres? Dice el verso 20. Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Mira qué interesante, cuando le preguntan a Juan: ¿tú quién eres? Lo primero que él dice es: yo no soy el Cristo. Porque Juan da un testimonio de humildad. Aunque él quizás tenía razones, motivos por los cuales era conocido en medio del pueblo en ese tiempo, ¿verdad? Tanto como para que los judíos, los sacerdotes, los levitas se interesaran por él, se incomodaran por él. Y sin embargo, cuando le preguntan: ¿tú quién eres?, su respuesta es: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron pues: ¿eres tú Elías? ¿Y qué dijo? Yo no soy, no soy. Entonces le dijeron: ¿eres tú el profeta? Y él respondió: no. Con un gran testimonio de humildad. Juan dice: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, ¿verdad? Que esperaba Israel. En Deuteronomio 18:15 tenemos la referencia
a esta mención de el profeta. Porque al parecer el pueblo de Israel esperaba, ¿verdad? La llegada, por supuesto, del Mesías, pero esperaba la llegada, ¿verdad? De un gran profeta también. Dice Deuteronomio 18:15, leo para ustedes: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así como ellos tenían en alta estima a Moisés como profeta para el pueblo de Israel, ellos sabían que vendría un profeta mayor aún, que estaba profetizado, que estaba anunciado. Y Juan Bautista dice, cuando le preguntan, ¿tú quién eres? Interesantemente, en contraste a lo que vemos muchas veces en el presente, él no empieza a dar un currículo de sí mismo, él no empieza a dar sus mejores cualidades, él no empieza a decir yo soy esto, soy aquello, sino que con total humildad él dice, tengan claro algo, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que yo no soy el Cristo. Tampoco soy ese profeta Elías, famoso, reconocido, ¿verdad? Por todo lo que la palabra misma cuenta de él, usado por Dios grandemente. Pero dice tampoco, yo no soy. Entonces dice el verso 22 que le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y aquí viene otra parte muy interesante, porque así como dijo, yo no soy, ahora él responde diciendo, verso 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces él con humildad dice, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, no me miren a mí como si fuera el Cristo. En ningún momento quiso llevarse la gloria, en ningún momento quiso atraer la atención sobre él. Eso es un ejemplo de humildad. Sino que más bien dice, ¿quién soy yo? Yo soy simplemente la voz de uno que clama en el desierto. Esta respuesta que Juan Bautista da es citando las escrituras. Él responde con Isaías capítulo 40. En Isaías capítulo 40 nosotros podemos leer en el versículo 3, para los que anotan, Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces él con humildad no empieza a presumir de quién es, él no empieza a decir yo soy un gran profeta que Dios levantó, él no empieza a decir soy un líder del pueblo de Dios, admírenme, él no empieza a dar ningún currículum, ¿verdad? Él dice yo soy simplemente la voz de uno que clama en el desierto, con humildad. Él tiene claro de quién es la gloria. Él tiene claro sobre quién tiene que estar puesta la atención y es sobre Cristo Jesús, no sobre sí mismo. Vivimos tiempos donde lamentablemente encontramos a líderes, a siervos, a servidoras del Señor que quieren traer la atención sobre sí mismos. Hay una enfermedad, como dice un pastor amigo, ¿verdad? De apostolitis, ¿verdad? De ponerse énfasis en los nombres, ¿verdad? En el cargo y que me reconozcan, yo soy el apóstol tal, yo soy el profeta tal, Y Juan, ¿qué dice? Yo solo soy la voz de uno que clama, que está preparando el camino. Yo soy insignificante comparado con el que viene. Eso es lo que tiene que haber en el corazón del pueblo de Dios y de todos aquellos que tenemos el privilegio de ser sus hijos y de servirle. Nunca altivez, nunca vanagloria, siempre humildad, reconociendo que si hay alguien que merece la alabanza, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo también. Entonces, Jeremías capítulo 9, el profeta Jeremías había dicho algo muy interesante también que quiero traer a colación en este momento. Jeremías capítulo 9, 23 debe de convertirse en un axioma, dicen algunos, en un principio aplicable a mi vida, una convicción. Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si hay algo de lo que podamos alabarnos, si hay algo de lo que nosotros podamos jactarnos, que sea solamente de conocerle a Él, que sea solamente, ¿verdad?, de tener esa humildad, esa humillación constante, de entender al Señor y de reconocerle como lo que Él es, el Dios grande, el poderoso, el único digno de honor, de alabanza. Qué cuidado hay que tener, porque muchas veces la gente quiere, ¿verdad?, a veces con buena intención, felicitarnos y tal vez posicionarnos, ¿verdad?, una posición de altura por algo que hagamos en el reino. Y hay que tener mucho cuidado de mantenernos humildes, de dar un testimonio de humildad como el que lo dio Juan. Que yo no me esté afanando porque digan, este es el pastor Herman y él es esto y es aquello, sino que mi más grande objetivo sea entender y conocer a Dios y levantar su nombre y llamar la atención hacia Él, no hacia mí nunca. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces Juan da un testimonio de humildad. Yo no soy Elías, yo no soy el profeta Juan, yo no soy el Cristo tampoco. Simplemente yo tengo claro que estoy proclamando, anunciando aquel que sí es grande, aquel que sí es digno y merecedor de gloria, de honra, de exaltación. Increíble lo que a veces se ve en estos tiempos. Y tuve la intención de compartir un video con ustedes, pero por cuestiones de, más que todo de facilidad, no lo voy a compartir. Pero le cuento así rápidamente que en ese video se observa el recibimiento que hace una iglesia a un personaje, de estos llamados apóstoles. Y la gente se arrodilla y la gente hace alabanzas para él y es aquello impresionante. Y yo me ponía a pensar con ese celo, ¿verdad?, de Dios que surge en uno, qué barbaridad. ¿Cómo se puede perder ese enfoque? Y recuerdo de algunos cursos de historia que llevé, que algunos llamaron a un complejo, el complejo del emperador romano. ¿Por qué le llamaron así? Porque estos emperadores romanos, recuerdan los famosos emperadores romanos que uno observa a veces en las películas de Semana Santa, ¿verdad? Y está ahí esos emperadores romanos con su prepotencia y su dominio sobre las masas. ¿Por qué se habla de un complejo de emperador romano? Porque estos emperadores romanos llegaron al punto de afirmarse o de darse a conocer como divinidades, de decir somos dioses. Pero no fueron ellos los que se pusieron en ese lugar, eso es lo más interesante. El mismo pueblo los levantó hasta esa posición. Y muchas veces, hoy en día, gente con complejo de emperador romano se aprovecha de esa característica en medio del pueblo, de búsqueda, de admiración, de reconocimiento, de posición, y se deja levantar. Así que si tú eres servidora de Cristo, así que si tú eres servidor del Señor, no importa lo que estés haciendo, el cargo en el que estés, recordémonos de esto. Mi meta es conocerte, Señor. Mi meta es entenderte, Señor, cada día más. Mi meta es darte a conocer. Que tú seas el que acapare toda atención y toda la gloria. Me parece que fue Billy Graham quien tuvo un famoso sermón de el burro sobre el cual montó Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Que creía que los aplausos eran para él y la celebración. Tengamos cuidado de esto. Entonces Juan da, número 1, un testimonio de humildad. Voy a volver a leer Juan, capítulo 1, estamos en el Evangelio de Juan. Voy a leer ahora el verso 24. 24 al 28 dice: los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?
¿Con qué autoridad, qué atribución te estás tomando? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Juan? Verso 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Qué tremendo esto. Este es el que viene después de mí y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en este lugar, Betábara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. En segundo lugar, Juan da un testimonio de consagración. Su vida estaba consagrada al Señor, al servicio de Dios. Todo su enfoque, todo su visión de vida era esa. Reconocer la gloria del Señor, consagrarse en servicio a Él, cumplir su misión y someterse a la autoridad máxima de Jesús. Someterse a la autoridad máxima de Jesús. Al punto de que Él dice, miren, ustedes no lo conocen, pero ya está en medio de ustedes. Aquel que yo no soy digno ni de amarrarle los zapatos. No soy digno ni de eso. El que es grande, el que es poderoso. Entonces, mi propósito en esta vida, dice Juan, es bautizar a la gente, llamándoles a un arrepentimiento, ¿verdad? Pero yo vivo sujeto al mayor de todos. Yo no busco que la gente se sujete a mí. No busco que se bauticen para unirse a mi movimiento, no. Es para que vengan aquel que viene después de mí. Yo vivo a los pies de mi Señor. Hago todo lo que Él me pida, lo que está diciendo Juan. Juan era un hombre que tenía un ferviente, un ardiente celo por el Señor. Amén. Por las cosas de Dios. Tanto es así que Juan, recordemos que nos dice la Escritura que murió por ese celo de Dios. Más adelante. En Mateo capítulo 14, por cierto. Voy a leer un poquito de este texto de Mateo 14. Dice el versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Juan muere decapitado porque él era un hombre con un celo profundo por el Señor. Y cuando Juan se da cuenta que este líder tiene una relación de incesto, una relación ilícita con la mujer de su hermano, él no se queda callado. Él le dice, esto está mal, esto no está bien delante de los ojos de Dios. Lo llama al arrepentimiento. Entonces es encarcelado por ese problema. Y al final de cuentas se maquina todo un plan en su contra y termina siendo decapitado. Le cortan la cabeza. Porque Juan, si algo dio testimonio, es de una vida consagrada. Testimonio de humildad, reconociendo la gloria de Dios, y testimonio de consagración de vida. Él rindió todo para la gloria del Señor. Proclamó ese mensaje, cumplió con la tarea que Dios le encomendó. Y fue tanto su celo, su temor a Dios, por que las cosas se hicieran como Dios quiere, que incluso llegó a padecer esa trágica muerte de decapitación. A veces hoy en día se quiere vivir de los beneficios nada más del reino de Dios. Pero cuán importante es entender que no todo es beneficio, que no todo en el ministerio va a ser color de rosa, que no todo en el cristianismo
va a ser beneficios, que va a haber complicaciones, que va a haber situaciones contrarias y que en medio de la vida nosotros tenemos que manifestar siempre el celo de Dios. No tenemos, como dicen los chiquillos de hoy en día, que acomodarnos a nuestra conveniencia. Ese se acomodó, dicen hoy en día. Bueno, no hay que acomodarse a lo que piense el mundo, a lo que diga fulano ni fulana, no. Hay que permanecer en integridad, consagrados a Dios enteramente, de principio a fin. Y por esto muchos están hoy en día dando su vida. Si usted tiene tiempo, le invito a que pueda observar un poquito lo que está ocurriendo. Allá al otro lado del charco, como dicen. Observemos un poco sobre lo que está ocurriendo en lugares como Siria, en lugares de países donde los musulmanes extremistas están haciendo cosas terribles. En el 2014 hubo una retirada importante del ejército de los Estados Unidos y ahora con Biden también el ejército fue sacado. ¿Y qué es lo que ha ocasionado esto, hermanos? Que ISIS, este grupo fundamentalista, ha tomado control de esos pueblos, de esas ciudades y están persiguiendo a la iglesia. Y están, hermanos, llegando y saqueando lugares y confrontando al pueblo de Dios a que niegue su fe o los matan. Y hermanos valientes que decidieron consagrar su vida a Cristo están muriendo por la causa del Señor. Nosotros a veces estamos tan cómodos aquí de este lado que perdemos de vista eso. Pero Dios hoy nos motiva y nos recuerda por medio de su palabra. Su Espíritu Santo nos habla. A que no perdamos de vista de que si hemos, como decía aquel corito viejito, decidido seguir a Cristo, no volvamos atrás. Y no nos dejemos mover por nada. Nuestra vida tiene que estar consagrada al Señor. Y Juan dio testimonio de humildad y dio testimonio de consagración. Pero ¿qué más podemos decir de Juan Bautista? Voy a leer ahora Juan 1, 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué lindo versículo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan dio testimonio de humildad. Juan Bautista dio testimonio de consagración. Y en tercer lugar, Juan Bautista dio testimonio de la verdad. Yo lo vi y di testimonio, dice él, de que este es el Hijo de Dios. Lo mismo es lo que tiene que ocurrir en nosotros. Si tú eres discípulo de Cristo, si tú eres esa persona que ha nacido de nuevo, hombre, mujer, valiente, amante del Señor y su palabra, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Decir: yo he visto al Señor. Yo he creído en Él. Y Él es la verdad. Él es el Hijo de Dios. Él es incomparable. Y Juan dio testimonio de la verdad. Nosotros también recibimos el mismo llamado. Recuerda lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, dice la palabra del Señor. ¿Y qué pasa? Voy a leerlo puntualmente. Pero recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Juan dio testimonio de la verdad. Juan dio testimonio del Evangelio. Juan dio testimonio de Cristo proclamándolo como el Hijo de Dios. Él dice, yo lo vi, yo soy testigo. Y nosotros, hoy en día, somos llamados a hacer lo mismo. Recibimos poder. El Espíritu Santo ya ha venido a nosotros. En el momento en que recibimos a Cristo, Él envía el Espíritu Santo sobre nosotros. Esa promesa es real y se cumple, ya es una realidad. En ti y en mí, como hijos de Dios, habita el Espíritu Santo y nos da poder. ¿Poder para qué? Para que seamos testigos, para testificar, para dar testimonio en todo lugar. Es una misión, ¿verdad? Constante. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el resto de la tierra. ¿Qué significa eso? Es que Dios quiere que ese mensaje corra por todo el mundo, por todos los rincones. Y Juan dio testimonio de esto, de la verdad, de quién es el Hijo de Dios. ¿Lo estamos haciendo nosotros? Esa es la pregunta. ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos cumpliendo como testigos de Cristo? Y Juan dice algo muy importante. Yo vi cómo descendió el Espíritu sobre él. Pero también él dijo algo, da un nombre muy poderoso. Dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El mundo necesita escuchar hoy que solo hay uno capaz de quitar el pecado, de limpiar por completo el pecado y de librar a las vidas de la condenación. Solo uno, Jesucristo. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún líder, por más interesante que parezca, lo va a lograr. Jamás. Ni nosotros con nuestro esfuerzo, ni por más cosas buenas que pretendamos hacer. El único que limpia de pecado es Jesucristo nuestro Señor. Y Juan dio testimonio de eso. Y Juan dice, este es el Cordero de Dios. ¿Sabe? Para los oyentes originales, quienes estaban ahí en ese momento, era una figura conocida para ellos. El pueblo de Israel estaba habituado desde el Antiguo Testamento. Dios les había hablado de hacer sacrificios. Sacrificaban corderos, animales, delante de Dios, en representación de esa purificación, de esa limpieza por los pecados. Ahora Cristo ha sido ese sacrificio perfecto. Su sangre se ha derramado y nos ha limpiado de pecado. El mundo necesita oír eso. Nuestros vecinos, nuestra familia, compañeros de trabajo, toda persona que se acerque a nosotros necesita oír esa buena noticia de que hay alguien capaz de librarnos del pecado y de la condenación. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros observamos el Antiguo Testamento y leemos, por ejemplo, Levíticos, vamos a encontrar cómo hay una descripción de esos sacrificios que se realizaban. Hay uno muy interesante que era el día de expiación. Se tomaba un macho cabrío, se sacrificaba, se rociaba la sangre en el lugar santísimo, pero ese animalito era sacado de la tienda, sacado del pueblo, se llevaba fuera y lo ponían fuera, representando que Dios había sacado el pecado de su pueblo, que los había perdonado y que eso quedaba fuera. ¿Por qué? Por ese sacrificio. Esa obra de expiación es la que vino a hacer Cristo Jesús hoy, en ti y en mí. Es lo que Él hizo en esa cruz del Calvario. Expiación es ese sacrificio que se ofrece a Dios para resolver el problema del pecado. Y Jesús toma nuestro lugar, derrama su sangre en esa cruz. Hace expiación por ti y por mí. Y hace que el pecado sea sacado de nosotros. Aleluya. Y arrojado lejos. Como dijo el profeta Isaías, al fondo de la mar se fueron nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Borró nuestras rebeliones. Esa obra de expiación la ha hecho ese cordero inmolado, que fue sacrificado, que no abrió su boca, que enmudeció, que fue obediente, dice luego Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Y me gusta mucho cómo Hebreos
ahora ya en el Nuevo Testamento, tomando toda esa visión del Levítico y del Antiguo Testamento y apuntando ahora ya a Cristo y diciendo todo eso representaba a Cristo. Nos dice lo siguiente, Hebreos 9, versículo 2. Porque el tabernáculo, perdón, estoy leyendo el versículo 2, perdón, y es el 12. Voy a leer desde el 11, Hebreos 9, 11 y 12 para los que anotan. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria sea al Señor por eso. Una vez y para siempre. Y Juan dio testimonio de esa verdad. Y tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que dar testimonio de esa verdad. Entonces Juan dio testimonio de humildad. Apuntó a Cristo, llevó a la gente a Cristo, glorificó al Señor, no quiso acaparar la atención sobre él, se mostró humilde, reconociendo la grandeza del Señor, también dio un testimonio de consagración, su vida la rindió al Señor, se sometió a él y fue fiel al Señor en su servicio, tuvo un celo, ¿verdad?, de Dios que lo movía a seguir adelante pese a que tuvo oposición, incluso a sufrir la muerte. Y fue un hombre que dio testimonio de la verdad. Y quiero terminar con un último punto sobre Juan. Vuelvo a Juan capítulo 1. Y en el versículo ahora 35 dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguía, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y también seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué interesante cómo aquellos hombres que fueron discípulos de Juan ahora se convierten en discípulos de Cristo. Porque aquí hay algo muy importante. Este último punto que quiero dar es que Juan dio testimonio del liderazgo cristiano. ¿Cuál es la base del liderazgo cristiano? ¿Cuál es la meta del liderazgo cristiano? Llevar a las personas a que sean seguidores plenos de Cristo Jesús, a que se conviertan en verdaderos discípulos del Señor, no a que nos sigan a nosotros, no a que nos admiren a nosotros, no a que nos obedezcan a nosotros, no, a que amen a Cristo, se conviertan en verdaderos discípulos del Señor y que nada los mueva de esa convicción de fe. El liderazgo cristiano tiene una meta, yo lo anoté aquí: llevar a la gente a que sigan a Cristo y a que se arrepientan de sus pecados la mayor cantidad de personas posible. Eso hacía Juan. La meta es hacer entonces discípulos para Cristo. Juan no hizo discípulos para Juan, hizo discípulos para Cristo. Ninguno de nosotros tiene como objetivo que las personas nos sigan a nosotros, es seguir al Señor. Y en esto tenemos entonces que nosotros poner la mirada en el Señor. No sé si lo han conocido ustedes o han tenido la experiencia. He observado que hay una práctica en algunos hermanos de algunas iglesias, más que práctica, ¿verdad? Yo diría que un afán que me parece innecesario
porque se les llame Padre. Entonces ponen a los discípulos, a la congregación, a que cuando se dirijan a ellos digan, este es mi Padre. Cuidado con eso, cuidado con eso. Porque el líder cristiano tiene que tener como meta, no que me admiren, no que se sometan a mí, sino que vengan a los pies de Cristo y cumplan su voluntad y su propósito. Y ayudarles en toda su formación y acompañarles y servir como mentores en ese proceso de ¿qué? De que glorifiquen al Señor y ellos también hagan más discípulos para Cristo. Entonces he compartido en nuestro tiempo de hoy sobre el testimonio de Juan. Resumo rapidito así para ir cerrando. Entonces, Juan dio testimonio de humildad, dio testimonio de consagración, él dio testimonio de la verdad y dio testimonio del verdadero liderazgo cristiano. Que nosotros también seamos humildes como él y acaparemos la atención para Cristo siempre y la gloria sea para el Señor. Que nosotros demos testimonio de una vida consagrada también. Que nosotros demos testimonio de la verdad y proclamemos que Cristo es el Hijo de Dios y seamos testigos donde quiera que estemos. Y que si somos llamados al liderazgo, no perdamos de vista eso. Que tenemos que hacer como hizo Juan. Llevar a que nuestros discípulos no sean nuestros, sino que se conviertan verdaderamente en discípulos de Cristo, porque Él es el Maestro por excelencia. Gracias por su tiempo y unirse a mí en este ratito. Espero que haya sido de edificación. Continuaremos después, aún con el Evangelio de Juan, porque nos resta bastante camino. Y espero en Dios que tengan una semana muy feliz y gloriosa en Cristo Jesús. Bendiciones.